inteligencia comercial, cuáles son las herramientas y cómo debemos utilizar la inteligencia comercial para la elaboración de los estudios de mercado. Posterior a ello analizaremos las principales variables que surgen de la investigación de mercados, pero aplicados al caso español. Veremos un poco de exportaciones, un poco de oportunidades comerciales, del perfil del consumidor y sobre todo entender por qué España es un mercado estratégico donde no solamente nos unen lazos comerciales, sino también culturales. En más preámbulos, yo quiero iniciar con un aspecto importante que es el marketing internacional. Hoy en día, todas las empresas tienen que tener una visión de integración de ciertas variables que permitan justamente fortalecer toda actividad empresarial mediante una serie de variables, ejes, tendencias y que se enfocan a dos puntos importantes. En primer lugar, a conocerte como empresa y desde otra perspectiva entender lo que el consumidor quiere. Y por lo tanto, cuando analizamos el marketing podemos tener diversas variables, pero cuando se da un foco y un componente internacional, abordamos no solamente un panorama de mercado nacional, sino también qué implica el hecho de salir internacionalmente. ¿Cuáles son todos los factores culturales, tecnológicos, económicos, políticos que implican una internacionalización? Y por ende el marketing internacional lo podemos ver de dos focos importantes. El primero, qué es lo que queremos nosotros con el objetivo organizacional de la empresa. Por eso es que es muy relevante entender dentro de un plan estratégico, tener todas estas variables que ustedes la componen desde las carreras de ciencias administrativas y que lo han visto en los primeros cursos, de una buena misión, una buena visión, unos valores, objetivos, estrategias, identificar el cómo me conozco a mí y cómo conozco el entorno que me puede ayudar a tener ciertas oportunidades o también amenazas. Y sobre todo, elaborar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, cuando nosotros salimos del mercado nacional, hay que entender que la diversificación de productos es un elemento básico, porque solo cuando tenemos un producto y un servicio competitivo es que podemos entender de que estamos preparados para salir hacia un entorno internacional. Y es evidente que también hay que analizar ciertas variables, como por ejemplo los precios internacionales. Y los precios también implica hacer este denominado estudio de mercado. El estudio de mercado, muchas de las empresas piensan que es un sobrecosto que puede generar a las empresas. Se denomina que también el estudio de mercado es una pérdida de tiempo, porque escucho a muchos exportadores que dicen, no, pero yo tengo mis contactos, me puedo apalancar directamente con un amigo que me quiere comprar los productos, pero no solamente nos basamos en eso, sino que tenemos que entender qué compone este mercado internacional y que los compradores internacionales se ganan con ciertas estrategias de promoción comercial. Pero esto implica tener una buena imagen, marca, reputación y branding. Implica también entender cómo se comportan los consumidores en mis mercados internacionales y cómo yo me puedo enfrentar a un entorno que cada vez es mucho más competitivo, donde hay ciertos elementos que ustedes lo deben de haber visto a lo largo de las presentaciones de mis antecesores, pero que abordan ahora temas de inteligencia artificial, de analítica de datos, que implica entender el comportamiento y el contexto económico, político y social que hoy día vivimos. Si yo les hago una pregunta de manera general, saben de que hoy día encontramos un entorno mucho más proteccionista. Hemos visto claramente cómo el presidente Donald Trump ha utilizado dentro de una política hegemónica el hecho de activar aranceles a los países como una estrategia de negociación, pero que aborda diversos factores, o sea, está mezclando los temas comerciales con los temas políticos. Y, por otro lado, enfrentamos también un mundo cada vez bipolar, porque tenemos una tendencia de Estados Unidos y una tendencia de influencia china, y una influencia china muy importante, sobre todo en los mercados latinoamericanos. Hoy en día estaba leyendo justamente las noticias y el presidente Trump está en unos meetings por Arabia Saudita, por Qatar,
y por Doha, y esto nos da a entender de un poco cuál es la predominancia que tiene el mercado internacional y cómo Estados Unidos quiere ganar cierta presencia. Y por otro lado vemos de que en el caso de China, de manera muy silenciosa, ha organizado un encuentro con los principales líderes de América Latina. Veíamos que el presidente Petro, el presidente Lula da Silva están en China justamente para negociar. Hemos visto también las noticias que nos han, y esto es una primicia, no sé si lo han visto el día de hoy, nos han suprimido el visado para China. O sea, ahora podemos ingresar por 30 días sin necesidad de utilizar un tipo de visado. Y esto abre oportunidades comerciales, pero también, por otro lado, nos hace enfrentar a que tenemos que estar preparados con alternativas y ventajas competitivas y comparativas frente a otros mercados. Las guerras, de las cuales creo que todos rechazamos, entre Israel y Palestina, entre Rusia y Ucrania, entre Pakistán y la India, que no se está dando tanta visibilidad, afecta a los factores y motores económicos. Y los motores económicos se ven reflejados en los precios internacionales, en los altos costos logísticos, y el marketing internacional justamente emprende generar estrategias ¿para qué? Para tener una buena disponibilidad de productos y servicios en los tiempos correctos. Y yo me centro en las pequeñas y medianas empresas porque las grandes normalmente ya tienen estrategias mucho más claras, pero las pequeñas y medianas empresas tienen que plantearse el por qué venden a otros países, por qué necesitan otros clientes, cómo generar políticas comerciales que les generen ventas y ganancias, pero habiendo analizado todo el panorama sociocultural y sobre todo económico que implica ingresar a otro mercado. Y por lo tanto, cuando hablamos de estos factores que aborda el marketing internacional, hablamos de los temas culturales. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Ustedes imaginan un exportador peruano que envíe productos a los países árabes? Podemos ver de qué sucedería si enviamos, con el respeto de todas las mujeres, a una mujer a negociar en los Emiratos Árabes. ¿O qué implicaría mandar a una persona junior a conversar con los mercados asiáticos? Culturalmente sabemos de que por principios religiosos no se consume la carne en estos mercados árabes. Por otro lado, la estrategia siempre es negociar con hombres. Desde la perspectiva cultural asiática sabemos de que el valor que tiene los años de una persona en la experiencia son vitales para recibir y comenzar a entablar negociaciones con los chinos, por ejemplo. Y por otro lado, qué importante que cuando nos acerquemos a los mercados europeos entendamos un poco que la validación de los productos mediante certificaciones, mediante la confiabilidad de una página web y sobre todo que cuando en los productos se menciona y se denomina que necesitamos comprobar que realmente nuestro producto ayuda al organismo, por ejemplo, hablamos de la quinoa, la maca, el sacharinchi, los aceites esenciales, ¿no? Oye, ¿realmente están cumpliendo los objetivos? Tú me dices que esto ayuda para mi sistema cardíaco, ¿tienes pruebas? El europeo te pregunta. Tú tienes que responderle no con un sí, sino con una evidencia. Los factores del idioma, no hay nada mejor que cuando te dirijas a un mercado internacional tenga cierta relación con la proximidad del idioma. Entonces estos son aspectos culturales muy importantes. ¿Sabían que recibir la tarjeta con los asiáticos implica recibirla de esta manera, con las manos prácticamente recibiéndola casi juntas, no colocándola en el bolsillo, sino en este bolsillo que va directo al corazón, que lo ven los asiáticos como un punto importante? Y no solamente hablamos de factores culturales, sino también demográficos. Importante entender los perfiles de consumidores, las tendencias de mercado. Cuando uno realiza un estudio de mercado, no solamente implica el hecho de hacer una encuesta y clasificar, segmentar a mis consumidores bajo un prototipado tan antiguo, que es por sexo, por edad, por perfiles, sino interesante es mezclar y hacer encuestas que involucren otros aspectos también dentro del margen de un perfil de consumidor, ¿no? Y que esta demografía entienda también la clasificación de los estratos socioeconómicos. Y yo siempre digo, cuando ingresamos a un mercado internacional, y esta es la visión que yo me atribuyo, pese a que soy una persona un poco joven, y mencionaba en el debate del Ministerio de Comercio Exterior en ProPerú, que no solamente se vea, vamos, ingresamos, exportamos a Estados Unidos,
Estados Unidos es un mercado gigante. Es un mercado gigante y cada región se comporta de manera distinta, lo mismo que China. Beijing no es lo mismo que Pekín, no es lo mismo irte a Bogotá que a Cali, no es lo mismo Santiago. Entonces es interesante entender de que hay que comenzar a regionalizar los mercados. Y eso es un factor vital. Y ustedes me dirán, ¿es cierto esto lo que tú mencionas, Diego? Yo les diría, ustedes saben cómo se comporta la gente de Arequipa, la gente de Piura, no hay, por lo menos pensé, a nuestra proximidad que tenemos como limeños, y creo que la Universidad San Martín tiene sede en otros lugares, no me dejarán mentir, la gente que está en Arequipa, la gente que está en Piura, ¿no? ¿Cómo poder entender esta tipología, ¿no? De que cada uno tiene que entenderse a sí mismo? Y el perfil geográfico implica no solamente el hecho de que, bueno, exportamos a Estados Unidos y vamos con una línea naviera, nos dirigimos asumimos costos logísticos, implica tiempo, implica también conocer qué tanta facilidad existe para ingresar a este mercado, qué regulaciones existen. Y las regulaciones, dado que los estudiantes no solamente son de comercio exterior, sino también en marketing, recursos humanos, cuando uno quiere enviar un producto hacia un nuevo mercado, tiene que entender de que hay barreras no solamente arancelarias. El arancel es este pequeño impuesto, no pequeño, es un impuesto que grava las importaciones. En otros países grava las exportaciones, pero son casos excepcionales. Y estos aranceles no solamente son una barrera, sino también las medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas de origen, la propiedad intelectual, las certificaciones. Entonces, hablamos de mucho más allá de un arancel. Los factores tecnológicos, la IA ha llegado para quedarse. Yo sé que muchos de ustedes utilizan el ChatGPT y nosotros lo podemos utilizar no solamente para hacernos la vida más fácil a nivel de simplificar el conocimiento, sino es trabajar con inteligencia artificial y con tu conocimiento como estudiante para darle valor agregado a una propuesta. Pero es importante que todo este valor es como cuando uno envía a una agencia de marketing y le envía un brief. La agencia te lo va a trabajar, pero las ideas fundamentales salen de ti, de cómo lo quieres, por qué lo quieres, dónde lo quieres, cuándo lo quieres. Los aspectos legales vitales, cada mercado es un mundo, cada mercado tiene sus propias regulaciones y hay que estar ciertamente y permanentemente informado en qué implican las variaciones de normativas que pueden afectar no solamente el ingreso a un mercado, sino también conocer mis propias normas nacionales. Y por eso siempre los invito a que estemos informados. Hablamos de que los factores también del marketing internacional implican siempre una comunicación, un flujo de información. Y este flujo de información no es nada más y nada menos que siempre estar perenne de cómo yo, con mi propia visión de carrera, sé lo que implica lo que está sucediendo en el mercado internacional. Y esto implica, por ejemplo, para recursos humanos, tener una visión clara de cuáles son las nuevas maneras, por ejemplo, para una contratación. Para una persona de marketing, ¿qué nuevas herramientas sirven para poder desarrollar mi producto y darle mejor valor agregado hacia el consumidor final? Para una persona de administración, entender, así como en la administración, ustedes se acordarán de las teorías administrativas, ¿no? Cómo fueron evolucionando de las teorías administrativas, la teoría clásica, la teoría científica, luego el Tom Mayo, que hablaba de los recursos humanos. Entonces, ir viendo esa evolución, porque al final siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y los aspectos políticos creo que son claves, ¿no? Porque si no entendemos realmente qué está pasando en el mercado internacional y, por ejemplo, que los factores de integración comercial, que esto lo vemos bastante en comercio exterior, cómo los países se agrupan para encontrar beneficios. Sabemos de que nuestro país, por ejemplo, el Perú, es un mercado muy abierto. Dentro de América Latina y el Caribe estamos entre los 3 primeros países con mayor apertura comercial. El Perú, señores, tiene 22 tratados de libre comercio que nos conectan con 58 mercados. Tenemos tratados de libre comercio desde el año 1969 con la Comunidad Andina, ingresamos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en el 98, tenemos el primer tratado de libre comercio que firmamos con Estados Unidos en el año 2009, el Tratado de Libre Comercio con Chile en el 2010, en el 2013 con la Unión Europea, y así sucesivamente con actuales tratados de libre comercio. Sabían que tenemos un TLC con Australia, que post-Brexit tenemos un acuerdo comercial con el Reino Unido,
En el marco de la PEC, este espacio de integración de 21 economías, firmamos un tratado de libre comercio con Hong Kong. Hay negociaciones importantes ahora con la India, se ha suscrito un acuerdo de intención con Guatemala, hay intenciones para negociar con los Emiratos Árabes, con Marruecos. Entonces se abre una apertura muy importante. Y el factor socioeconómico, porque hoy en día todas estas variables macroeconómicas son muy importantes. La inflación es un aspecto básico para la internacionalización. ¿Por qué? Porque afecta el incremento del precio de un producto en destino. Porque implica también que los precios pueden ir variando y cómo yo ofrezco como cliente, como vendedor internacional, una oferta de un producto de acuerdo a las medidas de lo que ocurre en el mercado internacional. Y es por ello que el estudio de mercado surge en base a esta perspectiva internacional para poder ofrecer un documento, un borrador, una presentación que implica analizar el componente del mercado internacional. ¿Y qué implica, Diego? Y lo veremos con el caso español, no me quiero concentrar porque a veces suelo hablar muchísimo, pero quiero ir directo a la yugular, como diríamos, pero analizar el mercado implica analizar la demanda de lo que se compra en un país, de lo que se está normalmente adquiriendo, de qué estilo de tipología de productos se está consumiendo en destino. Y por lo tanto implica analizar los mercados proveedores. Un ejemplo de ello, y quiero no solamente mencionar el caso de Perú, sino como prácticos y de realidad, ustedes saben que Chile se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de cereza a nivel mundial. Y el Perú tiene una oferta muy importante también, pero no tenemos todavía el desarrollo de esta industria. Hace poco tuve una entrevista con el ex ministro de la Producción que conversábamos justamente de que cómo podemos impulsar, por ejemplo, otra tipología de productos como la piña. ¿Cómo podemos impulsar más la oferta de valor agregado de los productos de alpaca en la misma Europa, en Asia? ¿Cómo podemos potenciar también los productos de las manufacturas diversas? Ustedes saben de que los productos como el azachainchi y el camu camu también se pueden convertir en productos o insumos para la industria cosmética. Entonces, esto implica analizar la demanda internacional. La demanda desde principios no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Pero ojo, Diego, también la oferta internacional, la oferta que tienes como mercado nacional. ¿Qué ofrece mi mercado internacional? Ya, cómo estos competidores nacionales también se han enfrentado a internacionalizarse. Pero cuando analizo la demanda y la oferta también compone entender todos los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y analizar mucho más allá, ir un paso más allá de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nos anticipamos a riesgos, nos anticipamos a realmente entender que el consumidor sí comprará mi producto, pero para ello tengo que tener ciertas estrategias. Estrategia de precios, estrategia de comercialización, estrategia de valor diferencial y adaptabilidad hacia el mercado. Por lo tanto, no solamente es analizarme a mí como empresa y a mis competidores nacionales, sino también implica todos los factores externos. Evidentemente, la cultura es un sistema de creencias, de valores, de conductas, de costumbres, son vitales. ¿Y saben por qué, jóvenes? Porque las culturas cambian, no son estáticas. Y esto es un valor fundamental porque la diversidad del componente del consumidor humano cambia diariamente. Cambia en base a las nuevas tendencias, los perfiles, las macrotendencias que existen hoy en día. Un ejemplo de ello, y que siempre trato de hablar de actualidad, es con la elección del Papa. Estamos muy orgullosos de que el Papa sea peruano, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta cómo la capacidad de las redes sociales han tenido un impacto muy importante y cómo la capacidad del flujo de la información es distinta en cada una de las elecciones. Lo vimos con el Papa Ratzinger, lo vimos con el Papa Francisco y ahora lo vemos con el Papa Robert. Entonces aquí hay un factor muy importante de las tecnologías y hasta este tipo de creencias donde hablamos temas religiosos se están adaptando hacia el uso de nuevas tecnologías. El tema de las guerras, antes no sabíamos realmente lo que estaba ocurriendo, pero hoy en día la capacidad de informar se hace claramente vital. Por lo tanto, las redes sociales, los medios de comunicación forman parte, yo siempre digo, existe el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, judicial, el tema de los medios y las redes. Las redes tienen un poder muy importante, pero hay que entender las redes
como una oportunidad para poder utilizarlas, pero para promover mi producto, para promover mi servicio, para promover mi emprendimiento, pero de una manera transparente, de una manera con información real. Por lo tanto, en este factor cultural también lo que les digo es, no todo lo que aparece en medios es real. Por lo tanto, siempre en el componente de un estudio de mercado, la información tiene que ser constatada, tiene que venir de fuentes confiables, fiables, que tengan realmente un valor importante y cómo yo puedo utilizarlas a favor como una oportunidad de negocio. Mencionaba el profesor de que me encuentro, evidentemente aquí son exactamente las 6:54, estoy en Barcelona, y quería hablarles de una casuística práctica, luego que les he dado, un mensaje muy básico para que entiendan cómo manejar un estudio de mercado, pero cómo yo lo puedo aplicar a la práctica con el mercado español. Y un punto importante entender del mercado español es que me parece muy curioso desde que llegué aquí en el año 2021. Siempre he estado interesado en elaborar estrategias de comercialización y cómo trabajar entre el mercado peruano y el mercado europeo. Y el mercado español es un mercado muy interesante por las proximidades que tenemos a nivel cultural, a nivel idiomático y sobre todo este valor histórico que nos une entre estos dos mercados. España es una de la cuarta economía más grande de la eurozona según el Fondo Monetario Internacional y su última publicación en el año 2024. También conocido como Reino de España, ustedes saben que tiene una capital bastante cosmopolita, la cual es Madrid. Pero un aspecto muy importante que me llamó la atención cuando llegué aquí es la diversidad de sus comunidades autónomas. Así como nosotros estamos subdivididos en macrorregiones y también tenemos, por ejemplo, los gobiernos regionales, en España se dividen a través de comunidades autónomas. A la fecha existen 17 comunidades autónomas. Tenemos la de Andalucía, de Aragón, de Asturias, de Canarias, de Cataluña, por ejemplo, donde me encuentro yo, de Valencia, y 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Pero qué es interesante de cada comunidad autónoma es que tienen su propio parlamento, tienen su propio funcionamiento a nivel de gobierno, tienen un gobierno que es la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que por lo tanto administran su propio presupuesto. Existen los ministros nacionales, pero también hay ministros en cada una de las comunidades que se encarga de velar por la educación, por el transporte, por la educación, y por lo tanto luego está el gobierno nacional que ya ve las políticas más a nivel país. La forma de gobierno es distinta a la nuestra porque hablamos de una monarquía parlamentaria, donde actualmente ustedes saben de que el jefe de Estado es Felipe VI, cuya acción es bastante protocolar, pero tienen un jefe de gobierno que es Pedro Sánchez. Aproximadamente, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, que los invito a revisar, que tiene todas estas estadísticas, se llama SIA World Factbook, y que tiene toda la información a nivel de macroeconómico, político, social, y justamente mucha información de la cual les presento se utiliza esta fuente de datos. Hay 48 millones de habitantes. Yo siempre digo, cuando hablamos de 48 millones de habitantes, cada habitante es una oportunidad de negocio, que es algo que quería señalar. Otro aspecto importante, les hablaba, ¿no?, de que hay que aprender a regionalizar. Y ustedes sabían de que, por ejemplo, en España, evidentemente el idioma oficial es el castellano, pero cada comunidad autónoma también tiene sus propios lenguajes. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña hablan el catalán, pots parlant català, este es un poco, aprendí un poquillo ahí de catalán. También está el gallego, el euskera. La moneda oficial, ustedes saben de que como Unión Europea antes eran 28 miembros, pero luego con el Brexit sale el Reino Unido y ahora son 27 miembros, por lo tanto, en muchos de ellos, no todos, se ha colocado una zona euro donde se utiliza la moneda del euro. Un euro equivale a 4 soles para que lo tengan en cuenta. Y por lo tanto, el mercado de España está bastante integrado en el mercado internacional. Forma parte no solamente de la Unión Europea, que es un bloque que a nivel de integración es muy importante por la proximidad y facilidad de viajes. La mayor gente que viene aquí se queda emocionada porque dice, voy a hacer el Eurotrip. Llega a España y es muy fácil movilizarse a Francia, Alemania, Bélgica. Lo que a mí me permite mencionar con bastante alegría de que
puedo entender cómo se comporta el mercado, porque desde que llegué aquí prácticamente he viajado a los 27 países de la Unión Europea y he tenido la oportunidad también, por la proximidad de facilidad de viaje, visitar otros mercados bastante exóticos, diría yo, como Marruecos, que me parece muy interesante como oportunidades para productos agroindustriales. El mercado de Israel también he ido, de Palestina, y espero también conocer un poco más en este año que viajaré al sudeste asiático para entender también un mercado bastante importante para lo que son frutas y hortalizas, para lo que son productos de la industria manufacturera. Pero para no salirme del tema, otro aspecto importante que veo relevante mencionar son los usos y costumbres que tienen dentro del mercado español. Y es que la gastronomía es considerada una de las mejores del mundo, al igual que Francia y evidentemente que nuestro querido Perú. Hay una gran variedad de platos, acá hay una cultura del tapeo, ustedes pueden ver gente en la calle comiendo, hay un estilo de vida bastante mediterráneo, una fuerte vida social, una importancia por la familia, hay festividades muy importantes, como por ejemplo en la Semana Santa, cómo se vive, pero cada comunidad autónoma tiene su propia festividad. Por ejemplo, en Valencia celebran las Fallas, que es la fiesta pirotécnica más grande del mundo. En el caso de Sevilla, Andalucía, la Feria de Abril, que es un evento muy importante donde la gente va elegante y comienza a bailar el flamenco, se unen en pequeñas casetas para poder justamente darle valor a este aspecto cultural. La tomatina, que esta es una guerra de tomates, y San Fermín en Cataluña, por ejemplo, las fiestas de la Merced, entre otras. Y evidentemente los horarios son muy importantes aquí porque existen horarios de verano. En el mes de agosto España prácticamente no funciona. Si ustedes quieren hacer negocios con este país, en todo el mercado europeo diría yo que agosto es un mes donde todo está cerrado porque la gente sale de vacaciones. Y los horarios de verano implica trabajar, y este es el caso que me gusta bastante, que se trabaja hasta las 2 de la tarde. Los días viernes se hacen jornadas intensivas. El deporte es un aspecto muy importante porque sabemos de que aquí se mueve el tema del Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Y ahora con lo que ocurre. A nivel religioso existe el cristianismo y el catolicismo, pero también hablamos de una población que cada vez se está volviendo mucho más atea. Y otro aspecto importante es analizar, hemos visto un poco el factor de cómo entender a mi mercado, las dimensiones de este componente esencial de España, pero también es interesante ver los factores económicos y políticos. Para analizar el tema político hablamos de una inestabilidad, así es. También, al igual que Perú, como vemos, existe un factor muy importante con el presidente Sánchez, que tiene una amenaza diaria. Ahora se han encontrado muchos temas de corrupción y por lo tanto la inestabilidad siempre existe por las diversas tipologías e ideologías de los partidos políticos, que implica una fricción permanente. Por otro lado, hablamos de un gasto gubernamental donde hay bastante apoyo a las personas. Ustedes saben de que, por ejemplo, cuando aquí se quedan desempleados pero estuvieron trabajando, hay un aporte que se hace a la seguridad social y por lo tanto cuando se quedan sin trabajo está el paro. El paro, que es una mensualidad que ustedes reciben hasta que, por un cierto periodo de tiempo hasta que se encuentre otro trabajo. Y por lo tanto la seguridad social aquí es muy importante porque inmediatamente ustedes llegan aquí como migrantes también tienen el acceso a tener una tarjeta sanitaria y pueden ser atendidos en cualquier centro de salud. Hay bastantes prestaciones para apoyo a las personas como tal. Sin embargo, esto implica que haya una alta tasa de costos públicos y por lo tanto vemos una economía bastante dependiente hacia las ayudas. Por lo tanto, hablamos de una deuda y estancamientos en ciertas variables. Una inflación que, pese a que de acuerdo a los índices se ve que mantiene una actitud, una estabilidad moderada, los precios son normalmente distintos. Y para ponerles ejemplos claros, ustedes saben que España es un productor muy importante de aceite de oliva, pero por ejemplo una garrafa de 1,5 litros normalmente está costando 3 euros, y cuando llegué en el 2021 costaba 3 euros y ahora está a 7 euros. Y nos ponemos a pensar por qué estaría tan cara, a sabiendas de que España y Portugal son mercados que producen aceite de oliva y son los principales exportadores a nivel mundial, por lo cual nos genera bastantes reflexiones sobre los precios y cómo han ido aumentando a lo largo de los años. También existen estancamientos a nivel de políticas de corrupción, políticas anticorrupción y tasas impositivas muy altas a nivel del alquiler. Comprar una vivienda aquí en España es prácticamente imposible y cada vez los alquileres suben más
a nivel mensual. ¿Por qué? Y justamente lo menciono aquí. El componente más importante a nivel de la composición del PIB que tiene España se mueve en base al turismo. Prácticamente el 74% de la composición del PIB de España son servicios, y los servicios se ven iguales con turismo. Ustedes deben de saber de que España, y este dato me faltó actualizarlo, actualmente recibe 90 millones de turistas, o sea, y el Perú, ¿saben cuánto reciben? 3 millones de turistas según el cierre del 2024. Ustedes pueden ver la gran diferencia abismal que existe. Son prácticamente 86 millones de diferencia de turistas que existen en un mercado a otro. Y por lo tanto este es un componente importante. Y servicios implica todo lo que tiene que ver con hoteles, restauraciones, todo lo que es prácticamente darle calidad a la persona que viene aquí a gastar su dinero. Por lo tanto, hablamos de un mercado concentrado en servicios, pero también un componente importante de la industria para, sobre todo, automotriz. No obstante, no quiero dejar de lado la industria de la agricultura, que representa el 4%. España es un productor importante no solamente de aceite de oliva, sino de menestra como frijoles, lentejas, alubias, que para aquí vendrían a ser como los frijoles, entre otras. Y por lo tanto hablamos de una oportunidad muy interesante. Pero ¿cuál es la oportunidad que yo les puedo venir a hablar? Que es un mercado que importa bastantes frutas y hortalizas. Tiene como un socio comercial importante Marruecos por las proximidades y el acercamiento que tiene el presidente Sánchez con el rey de Marruecos. Y por lo tanto, ahí por el tema del gas y por el tema de todas las especies que tiene Marruecos, hay una relación comercial muy importante y relevante. Pero se acerca bastante al mercado de América Latina y el Caribe para la importación de esta tipología de productos, así como también de la industria pesquera. La proyección del PIB normalmente siempre está en aumento porque pese a ser, es como el caso peruano, que no se entiende por qué pese, pero hay algún componente importante que evidentemente se ve por el factor del turismo, pero se espera que en el 2025 la economía crezca 1.9%, o sea 0.4% adicionales frente al 2024. La tasa de inflación bordea el 3%, hablamos de un PIB per cápita de 30.000 euros, por lo tanto los sueldos mínimos están bordeando los 1.000 euros, que vendrían a ser 4.000 soles para que se den idea, y unas prácticas podrían estar en 700, 800 euros. Un perfil muy interesante puede estar en los 35.000 euros, pero de acuerdo a los estilos de vida se gasta bastante por lo que les he dicho, el tema de las propiedades y el hecho del alquiler. Por otro lado, hablamos de exportaciones que superan los 383.000 millones de euros. Para que se den la idea, el Perú al cierre del 2024 cerró con un récord histórico de 74.000 millones de euros, por lo tanto hablamos de más de 200.000 millones de diferencia. Importa 424.000 millones de euros, lo que implica una balanza deficitaria frente al mercado internacional. Más importa que exporta, pero yo siempre he dicho, eso no es un factor negativo. Si lo que importa son bienes manufactureros, genera mayor competitividad a la industria. Desde otra perspectiva, hablamos de sectores económicos también como el textil, la moda y la energía, pese a que, no sé si saben, pero hace 2 semanas hubo un apagón que paralizó España, y de lo cual nosotros estamos acostumbrados a tener apagones, pero en España la primera vez que se vio un apagón y todo el mundo se estaba muriendo, o sea, era una cosa de locos, pero interesante analizar y reflexionar cómo también el mercado de España puede tener ciertas debilidades, pero qué cosas positivas tiene. La industria del transporte, todo está interconectado. Para llegar a cualquier tipo de zonas es bastante fácil. Existen los trenes, los ferrocarriles, los tranvías. Por lo tanto, hablamos de una industria bastante interconectada, diría yo. Por otro lado, hablamos de que, pasando el tema de la sociedad, estilos de vida donde la gente realmente puede ganar poco los 1.000 euros, pero tiene un estilo de vida bastante bien que le permite viajar, que le permite tener espacios de recreación que son bastante importantes. Por eso le decía la cultura del tapeo. Desde la mañana la gente está en las mesas de los restaurantes comiendo y compartiendo en las noches, una vida nocturna bastante importante. Y para el tema de los jóvenes, por ejemplo, el sábado y domingo, pues hablamos de que Madrid y Barcelona tienen las fiestas más top a nivel internacional, si lo quieren ver así. Cuando vengan a este país, pues tendrán la oportunidad de disfrutar este tipo de calidad de vida.
y sobre todo la proximidad que tienen a nivel de climas. España es un país que tiene climas bastante cálidos, a diferencia de Londres, donde llueve mucho, París, donde llueve mucho. Aquí hay climas templados, es muy raro que se vean llover, pero bueno, de acuerdo a la estacionalidad podría existir. Los autónomos realmente, las personas que son autónomos y tienen sus negocios a veces pueden tener reformas muy duras a nivel tributario, lo que implica que muchos de ellos tienen miedo al momento de abrir sus negocios, pero hace poco tuve la oportunidad la semana pasada de ver en la Cámara de Comercio de España, de Perú en España, organizó una premiación donde vino el embajador y justamente el embajador resaltaba la gran importancia que tienen los mercados internacionales, sobre todo latinos, para abrir negocios aquí. ¿Y cuál es el principal negocio que se abre aquí? Adivinen ustedes, ¿alguno tiene la idea que podría decirme cuál sería un negocio? Creo que el micro está apagado, pero bueno, no sé si se podrá escucharnos, pero ¿ustedes saben cuál es uno de los principales negocios que se abren aquí? Creo que no se escucha, pero bueno, es el tema de los restaurantes. Aquí se abren restaurantes. Es un mercado donde puedes encontrar comida de todo el mundo. Yo he probado comida india, iraquí, sudafricana, griega, o sea, hablamos de una industria gastronómica muy importante. Luego, el mercado de consumo cada vez es más atractivo, sobre todo no solamente de consumo en tiendas, sino en el mercado online. Ya veremos algunas tendencias. Pero hablamos de que hay una sociedad que está en permanente envejecimiento, por lo tanto las tasas de natalidad siempre son sumamente bajas. Pero bueno, la idea es que España siempre se mantenga como un bloque muy importante a nivel para el 2040, por ejemplo, para todo lo que son productos de exportación, del agro, de la pesca, de las manufacturas y sobre todo de una industria que está bastante desarrollada como los servicios. Para que entiendan, la exportación de servicios, no solamente hablamos del componente de turismo, sino también para analizar el caso peruano y sus oportunidades, hablamos de la industria de animación 3D, de los servicios de arquitectura, de los servicios de BPO. Entonces, los servicios de proveeduría minera son aquellas industrias que también siguen desarrollando. Aquí en España, por ejemplo, en Madrid, está la sede principal de Netflix, de la industria audiovisual. Entonces podemos ver de que hay una posibilidad muy importante para el sector de los servicios y sobre todo todos los mecanismos de internacionalización como licencias, joint ventures, franquicias de restaurantes, entre otros. A nivel del sector tecnológico, IA, Big Data, investigación y desarrollo son factores claves. El gobierno ha colocado un paquete muy importante de inversión para la industria, por ejemplo, aeroespacial, de implementar dentro de las políticas innovativas todo lo que tiene que ver con IA, desarrollar justamente la asociatividad con empresas multinacionales muy importantes como Google, Microsoft, para justamente tener jóvenes mucho más competitivos. Pero un aspecto importante que podría destacar dentro de este mercado y que los invito a todos a seguir potenciándolo, tanto a nivel de educación como propiamente dicho de ustedes, es el tema de los idiomas. Aquí hablamos de un mercado muy competitivo, porque un joven que termina hablando 3 idiomas. Habla el español, inglés, francés, alemán. Entonces, es una región, la región europea, donde encuentras prácticamente todos los idiomas que están concentrados. En Austria, tienes en Austria el austriaco, en Hungría el húngaro, en Grecia el griego, en Italia el italiano y así sucesivamente, ¿no? La industria móvil ha ganado una participación muy importante y ustedes saben que hay empresas muy importantes como Telefónica, una de ellas, pero también todo lo que son las industrias de extracción petrolera. Sabemos de que Repsol tiene una sede principal aquí. Tenemos empresas multinacionales muy grandes que tienen inversiones relevantes dentro del Perú. A nivel de comercio exterior, pues este es un mapa que dentro de los reportes del Ministerio de Comercio Exterior permanentemente hay un informe, así como están los reportes del MINCETUR, también el ICEX y el Ministerio elaboran esta tipología de documentación donde podemos ver un poco y reflexionar sobre todo de toda esta industria comercial que tiene España. Podemos ver de que tenemos un mercado que de por sí el principal componente de acercamiento son con sus principales socios internos, vale decir, comercio interregional con la Unión Europea. España exporta fundamentalmente vehículos y componentes automotrices, vale decir, autopartes,
como piezas y repuestos, sobre todo a Francia, Alemania y Reino Unido. Recordemos de que Alemania tiene una industria automotriz muy importante, productos agrícolas, como les mencionaba, como las frutas, el aceite de oliva. Sobre todo recordemos de que en España la industria vinícola está muy desarrollada y por lo tanto lo convierte en el segundo exportador mundial. Por lo tanto, aquí hay un caso muy curioso y que me da bastante risa, y es que la gente cuando va a un supermercado encuentra que una Coca-Cola cuesta €1 y un vino cuesta €1. Por lo tanto, la gente se va hacia el mundo alcohólico y se compra el vino. Por otro lado, también vemos que los productos farmacéuticos tienen una industria bastante importante y sobre todo con la proximidad para la industria cosmética. Los mercados europeos tienen una tendencia hacia el cuidado personal y por lo tanto hay una oportunidad muy importante para todo lo que son los ingredientes naturales. Pero también hay una exportación para bienes y equipos de maquinarias, sobre todo agrícolas, principalmente que se exportan hacia el comercio interregional de la Unión Europea y hacia América Latina. Pero especialmente todo lo que tiene que ver con la industria textil. Ustedes ven que en Perú hay una tienda muy famosa que es Zara, que forma parte del grupo Inditex y por lo tanto Zara, Bershka son empresas españolas muy importantes para esta industria y podemos ver que también existen tiendas low cost. Por eso la gente cuando viene aquí a España se compra ropa, porque hay una tienda que se llama Primark, donde por ejemplo un polo, cuya calidad evidentemente baja, puede costarte €1, €2, unos lentes €2, lo que en el trasfondo del tipo de cambio te puede costar 8 soles, 10 soles, 15 soles, pero hay una disparidad con relación a los precios para comer en la calle, porque hablamos de que salir a la calle te cuesta 15 euros, 20 euros, un restaurante low cost. A nivel de importaciones, es importante ver que el mercado español importa fundamentalmente lo que son productos de energía, propiamente dicho del gas, que viene de los países, sobre todo árabes, Argelia, Nigeria, Arabia Saudita, entre otros. Pero también maquinarias tecnológicas para los productos, sobre todo de China y Alemania, como computadoras, teléfonos, celulares, entre otros. Y otros componentes como semiconductores para todo lo que es la industria electrónica. Otro aspecto importante que les quiero mencionar es que, por ejemplo, una de las personas mejores pagadas en España son todos los que tienen que ver con los que hacen estos servicios de arreglo de cables, de los que tienen que ver con arreglar baños. ¿Por qué? Porque son profesionales que están especializados y por lo tanto pueden colocarse los salarios que ellos quieran. Vale decir que te pueden cobrar por cambiar una chapa de una puerta, por ejemplo, entre 100 euros. Una vez me acuerdo, se me quedó la llave en la casa de una amiga que me había dicho, oye Diego, ¿te puedes quedar aquí para cuidar mi casa? Y yo le dije, perfecto, no hay ningún problema. El perro se escapó, cuando salí, se me cerró la puerta. Cuando llamé dije, aló, una consulta, ¿cuánto cuesta arreglar la puerta? 100 euros. Agarré y me trepé y me entré a la casa del vecino para por la ventana entrar. Porque dije, no voy a pagar 100 euros, voy porque me arreglen la puerta. No sé, esta es una experiencia un poco graciosa, pero tiene que ver cómo los costos son bastante elevados en ciertas categorías de productos. Pero, por ejemplo, comprar en ciertas, y ya comencemos a hablar con ejemplos claros, en tiendas como Mercadona, Carrefour, Corbis, Capravo, que son los principales centros comerciales y que los invito, visitamos en las páginas web para que puedan ver los precios, pues evidentemente pueden encontrar, por ejemplo, una caja de leche a 60 céntimos, un pan PIC por €1, pollos por 2 euros. Entonces hablamos de una industria bastante especializada para esta tipología de productos. ¿Cuáles son los principales socios comerciales del mercado español? Ya les dije, el 60% del comercio exterior de España se realiza con los países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia y Portugal, pero también con el Reino Unido. Por lo tanto, cuando se sale este efecto de Brexit, era un mercado muy importante para las compras de vinos y hortalizas de España. Y por lo tanto sigue siendo el segundo socio comercial. Pero también Estados Unidos, China, Marruecos y los mercados de América Latina. Por lo tanto, hay una industria bastante interesante. Pero yo les hablaba que a nivel logístico es interesante ver también cómo este país está interconectado. No solamente a nivel de metros, tranvías, ferrocarriles, sino también hay teleféricos, también hay un sistema de transporte que interconecta casi todas las regiones en menores tiempos. Pueden existir ciertas fallas, pero a mí me genera
una potencialidad de ahorro de tiempo muy importante y un valor que tenemos que seguir potenciando en nuestro país. ¿Por qué? Porque siempre hay proyectos empresariales en el sector logístico muy interesantes. Hablamos de que España tiene los principales puertos dentro del ingreso hacia el canal europeo. Claramente Rotterdam es el principal centro de carga donde inicia todo el comercio exterior y se distribuyen todas las cargas internacionales que ingresan hacia la Unión Europea y que, por cierto, cuando ustedes analicen la data hacia la Unión Europea siempre existe un sesgo porque los valores de exportación siempre se encuentran hacia el mercado de Holanda, de Países Bajos y por lo tanto ahí el flujo puede ser bastante elevado, pero hay una redistribución hacia los siguientes mercados. Tenemos el puerto de Bilbao, el puerto de Barcelona, el puerto de Alicante. Entonces, por lo tanto, ingresar y hacer negocios con Europa y sobre todo con España implica también tener una gran variedad de sistemas de transporte, tanto marítimo, terrestre, aéreo, diversas líneas navieras, están diversos Mediterranean Shipping, Hapag-Lloyd, o sea, hay diversas formas de entrada de líneas navieras, o sea, hay una amplitud. Recordemos de que Perú mantiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y por lo tanto muchos de los productos tienen arancel cero. Factores positivos dentro de la industria logística de España es que hay una infraestructura de transporte de alto nivel. Hay involucramiento por parte de interconexión entre las principales autoridades, tanto portuarias como también de los propios sistemas que moderan y modulan todo este recorrido de carga internacional. El sistema de protección, ciberseguridad y seguridad de la data y la información es de libre acceso, de libre circulación y por lo tanto te da una facilidad y una capacidad de innovación muy importante dentro del sector. Pero como todo también existen ciertas amenazas y uno de ellos es la rigidez y los controles aduaneros muy fuertes y la dificultad de interconexión pese a las fronteras que existen con Francia. Ahora bien, esta es un poco la estadística a nivel de la logística. Casi todo el ingreso entra por el puerto de Algeciras y por el puerto de Valencia, que concentran más del 40%. Pero también el puerto de Barcelona. Es muy interesante ver toda la innovación que han colocado dentro de este puerto. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces. También visité el puerto de Rotterdam y me pareció que entras a un universo donde todavía falta mejorar en el caso peruano los sistemas de línea de interconexión de transporte. ¿Cómo es posible que en el caso del puerto de Chancay, para llegar, ustedes saben que cuando Xi Jinping quería ir a la inauguración del puerto de Chancay le prohibieron ir presencialmente porque las rutas que existen para transportarte todavía son peligrosas y las calles las pistas son demasiado angostas y por lo tanto es imposible el tráfico. Recordemos que también en el puerto del Callao la delincuencia, el tema del narcotráfico eran aspectos que generaban debilidad y eso afecta a nuestra imagen. Y no quiero hablar ni tampoco del aeropuerto. Tenemos un aeropuerto que tiene un flujo muy importante dentro de América Latina, sobre todo en Sudamérica, y el tema que le están involucrando. Hace poco vi el video donde todo lo que se está innovando dentro del aeropuerto, pero claro, hay que seguir potenciando un poco la apertura, ¿no? Cada inauguración ha ido prorrateándose de enero a febrero a marzo, ahora creo que lo van a inaugurar en junio, julio. Entonces, hay que colocar mucho ojo con eso. Esto que le mencionaba a nivel de integración, la Unión Europea se acerca a muchos mercados, tiene tratado de libre comercio. España no puede negociar un tratado de libre comercio directamente con el Perú si no lo forma con los 27 miembros y por lo tanto hay una relación con Canadá, con Centroamérica, con Chile, con Japón, con Singapur, con Corea del Sur y evidentemente con Perú. Desde el año 2013 tenemos un tratado de libre comercio y yo quiero que se lleve la idea de que en un tratado de libre comercio no solamente se ven aranceles, se ve también lo que les mencionaba, el comercio de servicios, propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible, transparencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, entre otros. Y ahora, por ejemplo, cuando se ha actualizado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y China, se han agregado nuevas disposiciones como, por ejemplo, el tema de 5G, de sostenibilidad. Entonces, por eso se reformuló la renegociación de este Tratado de Libre Comercio para un poco involucrar los elementos digitales que involucraría
al momento de negociarse entre estos países, ¿no? Y aquí en mi mano derecha, sin confundirnos, es todo el historial de tratados que tenemos en el Perú. Bloques importantes que yo siempre he promovido es la Alianza del Pacífico, que hay que seguir potenciándola, seguir potenciando acuerdos que todavía ni siquiera le sacamos provecho, como el mercado de Australia, como el mercado de Singapur, y como otros que también pueden generar una oportunidad, como el CPTPP, que es el acuerdo de comprensivo transpacífico que involucra nuevos mercados. ¿Sabían que con este tratado nos podemos acercar a Vietnam, a Brunei, a Hong Kong? Hong Kong no lo considero todavía como un tratado de libre comercio, pero sí que se ha firmado, porque ustedes saben que a nivel de derecho internacional es evidente que tienen que ratificarlo en el Congreso, pero tendríamos ya 23 tratados de libre comercio con 59 mercados. A nivel de intercambio comercial, el Perú es un socio estratégico para España. Hemos exportado más de 1.880 millones de dólares, donde cual el componente tradicional sigue siendo muy importante porque exportamos productos de la minería que corresponden el 28% del total exportado tradicional. Pero concentrémonos en aquellos que son de valor agregado y que creo que es la oportunidad para ustedes, ¿no? 14, prácticamente las exportaciones a nivel general, si hacemos una tasa de crecimiento promedio anual, las exportaciones han crecido en más de 10%. En el año 2017 exportábamos 365 millones y ahora 570 millones de dólares. Pero también la industria pesquera gana una participación muy importante, con 196 millones de dólares y con una ligera contracción que se ve explicada por menores envíos de productos pesqueros como cuota precocida, cuota cruda congelada y langostinos. Tenemos también una industria de minería no metálica que ha tenido una expansión muy importante de 500%, pero en líneas generales la tendencia es a crecimiento y sobre todo valorizando y esperando nuevamente los récords históricos. En promedio anual las exportaciones crecen en 0.2%. Pero importante destacar, como les digo, cuando les mencionen ustedes y les pregunten qué exportamos a España, productos del agro, productos de la industria pesquera, alimentos en general, y la industria se mueve sobre todo por productos de la minería y del petróleo y gas. Vayamos un poco a qué llamamos estos productos tradicionales, ¿no? Enviamos minerales y cobres y concentrados, que representan el 56% de los productos mineros enviados. También enviamos concentrados de zinc, gas natural, carburos reactores, estaño, entre otros. Y recordemos que el 56% de las exportaciones a España son esta tipología de productos. Pero cuando analizamos el sector no tradicional, vale decir, todo este valor agregado, que por cierto, para mí es un valor agregado en un nivel primario, porque cuando hablamos de un valor agregado secundario es hablar que si exportamos aguacates, arándanos, maracuyá, oye, dale un valor agregado, con un buen empaquetado, conviértelos en un batido, en un snack, no solamente con un producto que simplemente es evidentemente para exportarlo el valor agregado ha sido en todo el cultivo que ha pasado el producto, pero podemos darle valor agregado en el empaquetado, en una certificación, con un buen branding, convirtiéndolo en un producto procesado, en un jugo, entre otros. Por lo tanto, para los productos del sector agropecuario, hemos exportado paltas, uvas, espárrago, pimiento, los espárragos pero conservados, las alcachofas, los mangos, la cebolla, entre otros productos dinámicos que no aparecen entre los primeros, pero que yo les doy la primicia. También exportamos, aunque no lo crean, aceite de oliva. ¿Por qué? Porque ustedes saben los principios económicos que ningún país es autosuficiente y por lo tanto también es interesante exportarle aquellos productos que pueden no terminar de atender la demanda insatisfecha. Tenemos jengibre, que viene a ser la eltión, mandarinas, semillas de melón, capsicums, fresas y palmitos. Entonces es una industria que representa también el envío de 243 productos y de los cuales 548 empresas han exportado, pero de las cuales 60% son pequeñas y medianas empresas. Y este es un poco el liderazgo que tenemos a nivel de oportunidades comerciales. Hay una estrategia que yo aprendí, que la da la CEPAL, que es una herramienta para encontrar oportunidades comerciales. Y les doy la primicia porque creo que compartir el conocimiento es lo bueno. Ustedes tienen una herramienta que se llama TradeMap. En TradeMap ustedes tienen el comercio, las cifras actualizadas que de momento están al 100% cerradas de 2024, pero en TradeMap tienen el volumen de exportación e importación mundial. Si ustedes descargan a los principales países de importación, de los cuales
por partida arancelaria. La partida arancelaria es el código como la partida de nacimiento de un producto que les permite clasificarlos para saber cuándo hay una cuota de arancel, cuánto tienen que pagar y cuándo no, y sobre todo analizar cuánto compra en el mercado internacional este producto. Por ejemplo, si ustedes descargan y crean un grupo, porque pueden crear grupos en Trademap, un día si me invitan a la universidad con todo gusto les puedo explicar cómo utilizar el Trademap, pero cuando colocan la partida arancelaria y la clasifican, crean todos los productos que son de su interés y ven la demanda internacional, descargan esta tipología de productos, pueden ustedes aplicar analizando la tasa de crecimiento promedio anual, la variación porcentual, la participación del producto en mercado destino y, entre otras herramientas, pueden sacar qué productos son estrella, qué productos son prometedores, qué productos son estancados y tienen un cimiento general de qué oportunidades. Entonces, bajo esa primicia, yo he encontrado como oportunidades comerciales el café, los arándanos, la pasta de cacao, entre otros. Para lo que es la industria pesquera, tenemos productos como la pota cruda congelada, las preparaciones de anchoa, los atunes, las colas de langostino, entre otras. Y evidentemente, les decía, esta contracción que hemos tenido de esta industria se ha debido fundamentalmente a los productos como la pota cruda congelada, que se han enviado por menor medida, porque ustedes saben que hubo una crisis con el tema de la pota, ¿no? Estas son las oportunidades que existen. Tenemos oportunidades para los erizos, el atún, las ovas de pelo volador, los jurenes, entre otros. La industria textil, lo mismo, exportamos fibras sintéticas, suéteres, la lana, telas de vestir, entre otros productos, y tenemos la oportunidad de transformarlo y darle valor agregado, como por ejemplo los productos de decoración del hogar. Los chales, ahora bufandas. Ustedes saben que los mascotas y toda esta tendencia pet friendly hace de que ahora los animales formen parte de nuestras familias, de nuestras vidas, y por lo tanto hay una demanda y una oportunidad comercial para esto. Y para las manufacturas, pues todo lo que tiene que ver con carne de cochinilla, lajas, joyería, preparaciones capilares que son para el pelo, ¿no? Champús, entre otros, y oportunidades, por ejemplo, para las láminas de polímeros. Les decía que exportan productos neumáticos y por lo tanto también generan oportunidades. Finalmente, para terminar mi ponencia, yo les quería dar a entender que España es un socio muy importante a nivel de inversiones para el Perú. Lo vemos a través de las industrias como las comunicaciones, el petróleo, la industria y el transporte. El turismo no deja de ser de lado un factor importante, es el tercer principal destino para los turistas peruanos y se convierte en el octavo principal de los que llegan hacia nuestros países, hacia nuestro país. Y sin duda alguna, el consumidor español cada vez es mucho más riguroso y por lo tanto hay que entenderlo desde un factor premium, desde un factor de sostenibilidad, desde un factor de austeridad y por lo tanto también de sencillez dentro de este mercado. Así que sin más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Yo sé que el tiempo siempre apremia, creo que he terminado prácticamente exacto, 7:32, me pasé 2 minutos, pero cualquier duda que tengan, tienen mi correo electrónico, siempre estoy abierto a poder atender cualquier comentario, sugerencia, y si me permiten dar un mensaje final, que siempre lo doy en todas mis presentaciones, es que yo sé que a veces el mundo en el que vivimos y los contextos internacionales nos desaniman y nos desalientan como personas, como jóvenes, pero yo creo que un factor importante como emprendedor, como estudiante, como ser humano son los sueños, así que no es un discurso tan motivacional porque no tiene que ver con el tema, pero yo siempre les digo y les dejo, y creo que lo convertiré como parte de mi política diaria cuando de estas conferencias, es que sueñen por todas sus metas personales y hagan en efecto de que cada visión que tengan, desde la posición que les toca vivir hoy en día, anímense a pensar en grande, anímense a arriesgar todo por conseguir sus sueños personales y profesionales. Así que sin más, muchísimas gracias y les dejo en la palabra a la universidad.